Bienvenido mi gente a este nuevo video en la cual te explicaré a cómo realizar y elaborar paso a paso una tabla de frecuencias con datos agrupados. Iniciemos. Tenemos el siguiente ejemplo: se ha tomado el peso en kilogramos a 30 jóvenes obteniendo el siguiente dato. Aquí lo tenemos ya listo. Entonces, para poder elaborar primero una tabla de frecuencias con datos agrupados, debes tener en cuenta tres pasos a seguir. Empecemos con el primer paso. Lo primero, tienes que tener en cuenta que debemos determinar el rango. ¿Y cómo determinamos el rango? Con esta formulita, que dice que el rango será igual al dato mayor menos el dato menor. Entonces aquí, en nuestros datos, vamos a ubicar el dato mayor de todos ellos. Buscamos y el dato mayor sería 70. Así que aquí colocamos el dato mayor es igual a 70 menos el dato menor. Entonces en todo buscamos el dato menor y el dato menor vendría a ser 40. Entonces aquí ubicamos el 40. Hacemos esta operación y esto me resulta 30. Es decir que el rango equivale a 30. Ahora el segundo paso es determinar el número de intervalos. Y para hallar el número de intervalos debes tener en cuenta aquí la regla de Sturges. Y la regla de Sturges es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de n. Esa sería la fórmula para aplicar la regla de Sturges y a la vez vas a encontrar el número de intervalos. En este procedimiento es muy importante realizarlo, porque esto nos va a definir en cuántos intervalos vamos a seleccionar nuestra tabla de frecuencia. Así que aquí vamos a resolver esta parte con la fórmula de regla de Sturges. Ahora, acá tenemos 1 más 3,32 por el logaritmo de n. ¿Quién vendría a ser n? N vendría a ser la cantidad de datos que hay. En este caso, aquí ya nos dan que la cantidad de datos es 30, ¿no? Porque en total fueron 30 jóvenes. Entonces aquí, en vez de poner el logaritmo de n, ponemos el logaritmo de 30. Ahora lo que nos queda solo es resolver. Agarras tu calculadora y resuelves, ¿no? Primero empiezas a resolver el logaritmo de 30. Luego de resolver el logaritmo de 30, a ese resultado le multiplicas por 3,32. Y luego a ese producto de esos dos números lo vas a sumar más 1. Y el resultado en tu calculadora científica te tiene que dar 5,9 y algo más. ¿Ya? Entonces yo lo estoy colocando 5,9. Ahora, de tener en cuenta aquí que no vamos a trabajar con decimales, porque el número de intervalos no puede ser un número decimal, no puede ser un espacio que tenga con números decimales, tiene que ser con números enteros. Es por eso que aquí lo vamos a aproximar por conveniencia. Y la conveniencia sería en este caso a números 6 enteros. El 5,9 lo aproximo a un número que sería 6 enteros. Entonces nuestro número de intervalos sería 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerda que este es el paso más importante que debemos elaborar para poder construir nuestra tabla de frecuencia. ¿Y por qué no utilizamos el 5,9 como decimales? Porque ese 5,9 no podemos enumerar, ¿no? En este caso los espacios o el número de intervalos. Es por eso que sí o sí acá siempre tenemos que aproximarlo por conveniencia, que en este caso le puse 6 a un número entero, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último paso, realicemos y determinemos el ancho de clase, o también conocido como la amplitud. En este caso, la formulita que tienes que tener en cuenta es igual al rango sobre el número de intervalos. Como ya tenemos los valores del rango y del número de intervalos, solo lo reemplazamos. El rango es igual a 30, así que aquí colocamos 30. Y el número de intervalos, ya sabemos cuánto vale, no 5,9, sino la aproximación, ya que en este caso es 6. Hacemos la división de ambos y esto me resulta 5. Es decir que el ancho de clase es igual a 5. ¿Y de qué me sirve esto? Porque el ancho de clase, o también llamado la amplitud, esto nos va a servir de cuánto en cuánto va a estar aumentado nuestros datos, ¿ya? Y eso lo vamos a ubicar aquí.
Atento ahora sí con la jugada porque vamos a empezar ya a completar nuestros intervalos con los datos que tenemos aquí. Tenemos en este caso el límite inferior y el límite superior, es decir que todo en esta columna van a ir nuestros límites inferiores y todas estas columnas irán todos nuestros límites superiores. Nuestros límites inferiores serán con intervalos cerrados en todos los intervalos y en aquí serán con intervalos abiertos. Y en excepción en el último dato tiene que ir cerrado. Nada más. Ahora sí comenzamos a completarlo. Entonces aquí vamos a empezar a colocar el dato menor. ¿Sí? Aquí tiene que estar por lógica el dato menor. Y aquí en el final tiene que estar el dato mayor. Y si no lo está, si no llegamos al dato mayor, entonces tiene que estar el dato que sea más que el dato mayor. O sea que le tiene que ganar aquí la cantidad que tenga. Supongamos que aquí, si no nos sale 70, que es el dato mayor, nos tendría que salir, no sé, 71 o 72 o 73, pero tiene que ser más que el número mayor, que es 70. Si fuera menos, entonces hemos elaborado mal. En algo no hemos equivocado de estos 3 pasos y tendríamos que verificar otra vez. Comencemos. A ver, tenemos aquí 40, que es el dato menor. Recuerda que aquí ponemos el dato menor siempre y aquí el dato mayor, ¿ya? El dato menor empezamos colocando que es 40. Aquí está, 40, así que lo colocamos aquí 40. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es sumar más el ancho de clase. ¿Sí? ¿Y cuánto equivale el ancho de clase? Ya lo habíamos descubierto realizando la operación y esto me sale 5. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumarle más 5. 40 más 5, eso me resulta 45. Ya acabamos de elaborar nuestro primer número de intervalo, el primer intervalo. Ahora hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, pero ahora con el segundo intervalo. En este caso aquí lo que vas a hacer es repetir. Si aquí era 45 con intervalo abierto, entonces el 45 ahora tiene que estar con intervalo cerrado. O sea, lo vuelves a repetir aquí en zigzag. Ahora, una vez obtenido el 45, le sigues con el mismo procedimiento que hicimos arriba, sumarle más el ancho de clase, o sea, más 5. 45 más 5, eso me resulta 50. ¿Ok? Entonces el mismo procedimiento, ese 50 lo vuelves a repetir aquí. ¿Y qué haces? Lo sigues sumando más el ancho de clase, que en este caso sería 50 más 5 sería 55. Aquí colocamos 55 y hacemos el mismo procedimiento. Este 55 lo pasamos aquí como intervalo ahora cerrado y hacemos la misma operación, 55 más el ancho de clase. 55 más 5, esto me resulta 60. Hacemos el mismo procedimiento, 60 más el ancho de clase, que ya sabemos que vale 5, eso me resulta 65. Este 65 lo volvemos a repetir aquí y ese 65 lo sumamos más el ancho de clase y este es igual a 70. Y como ya les advertí en antes, aquí tiene que salirte igual al dato mayor o tiene que salirte más que el dato mayor. O sea, puede salirte 71, 72, 75, 79, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si te sale menor al dato, que en este caso sería 70? Sería menos que 70, sería 69, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera acá 69? Estaría mal elaborado y tendríamos que ver en qué hemos fallado en todos los procedimientos que hemos hecho. Y volver a verificar desde el principio. Así que debes tener en cuenta este último dato que colocamos. Tiene que ser igual al dato mayor, que es 70, o superior a 70. Tener en cuenta eso, muchachos.